Hola, saludos y bendiciones. Les habla Aristides León y hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte del corazón de Dios. Esta palabra se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Es una historia conocida por muchos de nosotros porque se trata de la conversión de Saulo. Vamos a leer algunos versículos, luego ustedes pueden leer la historia completa del 1 al 19, ya saben, capítulo 9. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta palabra ha venido dando vueltas en mi cabeza y es un trato a mi espíritu. Y yo la titulo como el camino hacia Damasco o el camino de Damasco. Y el camino de Damasco es un camino por el que transitamos permanentemente los creyentes en el Señor. Y por supuesto también lo transitan las personas que aceptan el Señor, que no conocen al Señor y comienzan a caminar en este camino de seguir a Jesús. El camino de Damasco. Dice la palabra en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense que el apóstol Pablo, o Saulo, hasta ese momento, está haciendo el trabajo de Dios, porque cuando él sale de la sinagoga, él está convencido de que está haciendo el trabajo del Señor. Saulo era discípulo de Gamaliel, lo dice la palabra, era un hombre sumamente instruido en la palabra, era de hecho maestro de la ley, y él estaba haciendo el trabajo del Señor. Él no estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús por odio, sino que lo estaba haciendo siguiendo lo que le habían enseñado. Respiraba, por supuesto, amenazas de muerte, porque en ese momento el que atentaba contra la fe sencillamente era un infiel y sí, era apedreado. De hecho, el capítulo anterior es trata sobre la muerte de Esteban. Entonces Pablo sale de Jerusalén hacia Damasco, en el camino a Damasco, haciendo el trabajo del Señor. ¿Por qué yo te digo que este es el transitar de la vida del creyente? Porque nosotros permanentemente estamos haciendo el trabajo del Señor, pero ese trabajo del Señor pasa por procesos, pasa por transformaciones. A veces nos quedamos en una forma específica de hacer el trabajo del Señor o hacer exactamente lo mismo todo el tiempo, y el Señor nos está llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria. Quiere que transicionemos, que hagamos el trabajo y que nuestro oído esté apercibido a escuchar su voz, y en ese camino hacia Damasco entendamos cuál es el propósito de la asignación que el Señor nos va a traer. Porque Pablo hasta ese momento estaba haciendo el trabajo del Señor, pero resulta que el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo en el camino de Jerusalén a Damasco cambia. Sigue haciendo el trabajo del Señor. Por eso Jesús se le aparece y le dice simplemente que por qué lo persigue, y le da instrucciones de que siga en el camino. No saca a Pablo del camino. De hecho, no le cambia ni siquiera la dirección en la que iba. Pablo va a Damasco. Salió de Jerusalén haciendo el trabajo de Dios y llega a Damasco haciendo el trabajo de Dios. Pero en el peregrinar, en ese peregrinar en el que estamos tú y yo en la vida, el camino, el propósito, la misión para lo que fue llamado es modificado, porque se tiene que ajustar a los requerimientos del Señor. Porque nuestras capacidades en Dios van cambiando. Porque los procesos en Dios siempre son para promoción, siempre son para bendición. Por eso es que la vida del creyente permanentemente va evolucionando, y la palabra dice, lo repito nuevamente, de gloria en gloria. Dice la palabra que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Otra versión, Dios habla hoy, hay otra versión que dice que Pablo hizo ayuno por 3 días y no durmió, además vigiló. Fíjense que Pablo estaba tan claro de a quién le servía, que cuando llega a Damasco lo que hace Pablo es ayunar y orar.
Pablo no pide ver a nadie, Pablo no pide un médico, Pablo no va a verse con los jefes de la sinagoga. Pablo ni siquiera llama a los hermanos, a los creyentes, a los que seguían a Jesús, sino que Pablo se mete en un proceso o en un tiempo de ayuno y de oración. Y eso es una alegoría a la intimidad que tenemos que tener con el Señor durante nuestros procesos. Porque nuestros procesos, lo repito, son para promoción y bendición. Y Pablo estaba claro de eso. A Pablo le cambió la vida en 180 grados. Sabía que le iba siguiendo, que le iba a servir al mismo Señor porque conocía la palabra, conocía la promesa y entendió los signos a través de la revelación de Jesús. Y Pablo ayuna y ora durante 3 días. Se encierra en una intimidad con el Señor. Y dice la palabra que el Señor se le aparece a Ananías cuando lean la historia completa lo verán. Y el Señor se le aparece a Ananías y lo envía a donde Pablo le dice que esa persona iba a ser usada grandemente por él. Y Ananías, con susto, con miedo, porque conocía quién era Pablo, va y le impone las manos, ora por Pablo y Pablo pide ser bautizado y es llenado por el Espíritu Santo. Ese es el camino del creyente. Es un camino en el que estamos haciendo el trabajo del Señor. En ese camino, en ese trayecto, que es la vida, que es el tiempo, somos procesados, somos sacados del camino o nos caemos. Pero si tenemos el oído abierto, si estamos apercibidos a la voz del Señor, escuchamos su voz y sabemos que aunque no veamos, aunque no escuchemos, aunque no confiemos en nadie, Él sigue con nosotros y nos lleva hasta el lugar en donde debemos estar. En ese momento del proceso es necesario entrar en intimidad con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, de ayunar, de vigilar, de la forma en la que tú consideres que te relacionas de una forma más profunda con el Señor. Para algunas personas no es un gran sacrificio ayunar. Para otras personas no es un gran sacrificio vigilar. Para otras personas no es un gran sacrificio pasar horas de oración. Allí, en eso que te cuesta, es donde debes profundizar en la intimidad con el Señor. No porque el Señor quiere que castigues tu cuerpo, que castigues tu carne, sino como un ejercicio espiritual en el que tú le dices a este cuerpo, a esta carne, te sujetas, porque yo le sirvo al Rey, al Señor de señores, y mi espíritu es uno con Él. El camino de Damasco es el camino del creyente, es el camino de la fe. Y qué bien saber que a pesar de que en el trayecto te caes y te extravías y muchas veces no ves ni oyes, qué bueno saber que al final de ese camino el Señor está contigo, que al final de ese camino Él te va a respaldar, que al final de ese camino tu vida espiritual, física, financiera, emocional va a ser promocionada, porque recuerda que en el mundo los procesos siempre son para destrucción y muerte, pero los procesos en Cristo siempre son para salvación y promoción. Dios te bendiga y oramos para que esta palabra se internalice en nuestro espíritu y sepamos que durante esta travesía que es la vida, que es el camino de Damasco, entendamos que aunque no veamos, aunque no escuchamos, aunque no sintamos, no porque no nos habla, no porque Él no está allí, no porque no nos abraza, sino porque nosotros nos desconectamos de Él, igualmente Él sigue caminando junto a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tu presencia nos guía, nos acompaña, nos conforta y unidos a ti seremos victoriosos. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga.